Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es el día 558 unidos en oración. Ruego al Espíritu Santo que nos permita en esta mañana unirnos en el Espíritu para clamar a Dios la revelación de su palabra y unirnos en oración para pedir por las necesidades de la Iglesia Nacional, por las necesidades del país, por las necesidades individuales. Este es el tiempo que Dios nos ha permitido estar juntos para clamar al Señor y pedirle a Él con todo nuestro ser por el Espíritu Santo que el Señor nos permita no solamente entender los tiempos en que estamos viviendo, sino prepararnos para lo que está por venir. Seríamos como iglesia un poco sin visión si no tenemos claro que los acontecimientos locales, nacionales y mundiales permiten ver en la lontananza la segunda venida del Señor Jesucristo. Y creo que es nuestro deber como iglesia prepararnos para tales acontecimientos. Tengamos un tiempo de oración para iniciar este tiempo que estamos unidos. Padre querido, unidos en oración es un ministerio que tú has querido que a lo largo de todo este tiempo de pandemia se esté dando día tras día. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, debido al tema que vamos a tratar del profeta Daniel, tu Espíritu Santo, Señor, controle lo que dice tu palabra y la revelación sea alineada a tus propósitos, Padre querido. Tú dices en tu palabra en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. En base a esta revelación, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdame, sosténme, y que la revelación que vamos a expresar hoy surja de tu palabra, ajustado a la verdad, y que nos preparemos como iglesia en el tiempo especial en que estamos viviendo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, vamos a topar el tema de Daniel. No voy a enfatizar los puntos y señales que otros teólogos experimentados lo plantean de señales precisas en tiempos, porque eso no me corresponde ni es la intención hacerlo. Pero sí tratar de visualizar a través de la revelación de la Escritura los tiempos que están por venir y sobre todo preguntarnos y confrontarnos en el Espíritu Santo por su palabra cuál es nuestra responsabilidad como la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Vamos a analizar al profeta Daniel bajo el concepto de la gobernabilidad de Dios y la gobernabilidad del mundo. La gobernabilidad de Dios para el mundo creado es el conjunto de modalidades de coordinación entre individuos, entre organismos estatales, en el manejo de los recursos naturales, en el manejo de las políticas de aplicación que buscan siempre, se entiende, el bien común para actuar con eficacia, para actuar con eficiencia, siempre y cuando esté en armonía con la gobernabilidad divina. Se entiende que eso deberíamos nosotros no solamente entender, sino aplicarlos en nuestra vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida de las organizaciones estatales, en la vida de los gobiernos, en todo. Aunque Dios no nos ha dado, aunque Dios nos ha dado muchas oportunidades. El libro de Daniel, que lo vamos a analizar, Dios se presenta como un amigo que confía en su creación.
para revelarle sus planes y sus propósitos. Qué maravilla que es esto. Y le vamos a ver la figura de Daniel. El ser humano lucha desesperadamente por no caer en las garras de la sabiduría y la inteligencia. Quiero repetir este concepto. El hombre lucha desesperadamente por no caer en las garras de la inteligencia y de la sabiduría. Y cae, al contrario, precipitadamente en las garras de la violencia, de la injusticia, del terror y de la muerte. Esos son los hechos de la historia. También se puede ver claramente que es Dios quien controla los hilos de la historia y que respeta las decisiones humanas. Y el desconocerle a Dios ha producido una historia de terror. Y el profeta Daniel, en su visión revelada por el Espíritu Santo, describe a los gobiernos de la historia como bestias terribles que destruyen todo a su paso. El libro de Daniel es una descripción de cómo Dios quiere que la tierra se gobierne y lo que sucede cuando el ser humano rechaza la oferta de Dios. Las grandes caídas de las civilizaciones es una muestra de ello, pero Dios mantiene siempre la segunda oportunidad hasta que llegue al colmo la maldad de la raza humana y Dios tenga que intervenir. ¿Cómo lo va a hacer? Y así lo vamos a describir durante estos estudios de las siguientes semanas. Va a intervenir con sus juicios como una forma de manifestar su misericordia. A Daniel lo vamos a estudiar en 4 áreas. La primera de ellas, la gobernabilidad profética, basándonos en Daniel 2, el capítulo 7 y el capítulo 8. La siguiente semana, Dios mediante, vamos a ver las características de un gobierno fallido, basándonos en Daniel capítulo 4 y capítulo 5. La tercera semana siguiente vamos a ver Israel, Cristo y la profecía, en función de Daniel 9 y 10. Y la semana anterior vamos a solicitar a ustedes, hermanos queridos, que antes de la semana donde se presente el estudio de Daniel 9 y 10, voy a sugerir y suplicar que podamos tener esa semana, una semana de ayuno y oración, para que no solamente la revelación nos ayude a entender de las cosas que están por pasar, sino que la oración nos permita pedirle al Señor que nos ayude a solucionar las situaciones y problemas que la Iglesia Nacional enfrenta. La cuarta semana vamos a ver el gobierno del anticristo y su derrota, basándonos en Daniel 8, 9 y 12. Entremos entonces a la gobernabilidad profética. Miremos un precioso versículo. Dice así Daniel 2, del 20 al 21. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Si este versículo lo aplicaríamos en nuestra vida personal, si estos versículos se aplicarían los directores de las organizaciones cristianas, las iglesias en general, si estos versículos lo aplicaríamos, los gobiernos zonales, estatales, nacionales, mundiales, otra cosa sería la realidad en la cual hoy estamos viviendo. Analicemos entonces en esta primera parte de la gobernabilidad profética, ¿cuáles son los requisitos de una agenda de desarrollo? Nota usted, basados en el libro de Daniel, vamos a crear una agenda de desarrollo. Y vamos a ver 3 principios hermosos que si usted aplica en su vida personal, en su hogar, en su familia, en su lugar de trabajo, si nosotros como iglesia, si el gobierno aplicaría estos principios, otra sería la narración de la historia. Estos principios son
una convicción espiritual, una dotación y una acción. Analicemos el primero de ellos, una convicción espiritual. Ningún creyente debería trabajar, desarrollar su vida personal, su vida cotidiana, sin convicciones bien definidas. En Daniel, el capítulo 1, el versículo 8, dice el texto que Daniel decidió no contaminarse. Una gobernabilidad saludable parte de un sistema de creencias que permita desarrollar modelos de conducta que sean susceptibles a ser imitadas. Pero esto significa el desarrollo de buenos hábitos. Y los buenos hábitos solamente se pueden obtener bajo disciplinas. Ser disciplinado, disciplinas espirituales que permitan mantener una salud física y una salud emocional en condiciones de emprender los grandes desafíos futuros. Y es lo que se entiende que hoy la iglesia no podemos actuar, por inercia. La iglesia debe partir de principios, de convicciones espirituales para enfrentar las situaciones que estamos viviendo, no solamente por la pandemia, sino por toda la crisis que ha generado nuestras gobernabilidades. Daniel mostró una convicción personal al evitar contaminarse con lo que usualmente hace la mayoría. El propósito de Daniel no fue en ese tiempo rebelarse contra las órdenes del rey. Su propósito fue demostrar que las leyes de Dios, cuando se los obedece, son suficientemente saludables, mucho mejor de lo que nuestro sistema en el tiempo actual lo genera. La pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿qué convicción tenemos nosotros para decidirnos no contaminarnos? ¿Qué convicción cada uno de los que estamos aquí tenemos para que se muestre a la comunidad que la ética es una inversión rentable? ¿En qué no debemos contaminarnos? ¿Cuál es el sistema nuestro, de nuestro país, nuestro sistema mundo, que constituye un agente enorme de contaminación? ¿Qué debería hacer usted y yo para no contaminarnos con el sistema actual? Es la pregunta que se está planteando hoy. Segundo, la dotación. Esto es importante. Dice Daniel 1:17 que Dios les dotó sabiduría, inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia y podían entender toda visión y todo sueño. ¡Wow! La ciencia y tecnología que se había desarrollado en los tiempos de esplendor de Babilonia no era poca cosa, era la mejor de su época. Ahí recordarán ustedes los famosos Sigurat, las plataformas de material pétreo que alcanzaban hasta 90 metros de altura y dominaban la visión de la ciudad. El palacio del rey, que era realmente un lujo y que estaba lleno de patios con exuberante riqueza. Los jardines colgantes, considerados entre las 7 maravillas del mundo. Las murallas que rodeaban la ciudad de Babilonia, que eran suficientemente anchas para poder poner hileras de carros alados por caballos que recorrían a gran velocidad. Daniel y sus amigos se prepararon de la mejor manera y Dios les concedió sabiduría para entender ciencia y tecnología desde entonces. Pregunto yo, ¿qué necesitamos hacer en el tiempo actual?
Si la iglesia de Cristo tiene claro que debemos vivir bajo convicciones y tener un sistema ético de vida que no nos permita contaminarnos con el sistema actual, ¿qué deberíamos hacer? Si queremos impactar en el tiempo actual con el Evangelio de Cristo, la capacitación en el conocimiento de ciencia y tecnología debe ser un reto para la iglesia. Por ello, cuán importante es la apologética, la defensa de la fe. Es indispensable. Necesitamos levantar jóvenes, profesionales, hombres y mujeres jóvenes, que puedan defender la fe. Hay una realidad cierta. Cuando predicamos, todo el mundo nos escucha sin protestar. Pero es necesario abrir espacios para presentar la defensa de nuestra fe con gente que piense lo contrario y que estemos en condiciones de defender la fe que tenemos nosotros. Tercer punto, la acción. En Daniel 1:20 se expresa algo tremendo. El rey Nabucodonosor llamó a todas las personas que estaban estudiando en la universidad de ese entonces. 3 años de estudio implicaba esto. Y el rey Nabucodonosor tenía como costumbre quitarles los nombres de las personas y ponerles nombres caldeos. Y él era experto, era un rey muy hábil, muy diestro en muchas cosas. Y les preguntaba. Y dice el texto que halló en Daniel y sus amigos, les halló más inteligentes que todos los asesores 10 veces más. ¡Wow! 10 veces más. En el tiempo actual, la Iglesia de Cristo, pastores, líderes, si tenemos una convicción espiritual de no contaminarnos con el sistema actual, si nos capacitamos con sabiduría, con inteligencia, en ciencia y tecnología, haciendo uso de los dones que hemos recibido, como lo sucedió con Daniel y sus amigos, llegaron a ser 10 veces mejores que el resto y les permitió alcanzar puestos de importancia en la administración del gobierno. Qué enseñanza, ¿verdad? 10 veces mejores. Yo sí creo que puede levantarse hombres y mujeres que asesoren al gobierno actual, demostrando que son 10 veces mejores que el resto. Esto sí es posible. Es un hecho de la historia. Podemos hacerlo y demostrar al mundo, a este gobierno, que Dios es real. Querida iglesia, si no hay convicciones y principios, no puede haber agenda de desarrollo. Si no hay una agenda de desarrollo, no hay propósito. Si no hay propósito, la vida pierde significado. ¿Qué deberíamos hacer? Aquí están los principios. Bajo este punto de vista, sentémonos, ubiquémonos en la cima de la revelación bíblica y analicemos cómo Dios mostró a Daniel la historia del futuro. Analicemos cómo Dios mostró a Daniel, la historia del futuro. El esplendor y el colapso de las civilizaciones. Analicemos el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel 2. Y dejemos que el texto bíblico hable. Permíteme compartir, más allá de cualquier criterio personal, permítame solamente leer lo que el texto bíblico dice. Daniel 2:5. Pero el rey les advirtió, mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Vaya qué gobernante, ¿no? ¿Qué dijo el rey?
A ver, ¿saben? Llamó a todos los líderes, a los recién graduados de la universidad más exitosa de ese tiempo, a los que sacaron summa cum laude en sus calificaciones de aprender las leyes, la estructura científica y la organización de Babilonia. Les dijeron, muy bien, ayer tuve un sueño. Díganme qué soñé y cuál es su interpretación. Si ustedes no me dicen, les hago pedazos a ustedes, a sus familias y a todo lo que tienen. ¿Qué tal? ¿Qué forma de meter presión? ¿No? ¿Qué forma de amenazar? ¿Qué nivel de violencia tenía este rey, verdad? Daniel 2, versículo 8 y 9. El rey les contestó, mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben. Y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y mal intencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. No hay nada que hacer cuando el gobernante se deja llevar de mentiras. Todos sus asesores se corrompen. Imagínense lo que les estaba pasando a todos los expertos, los asesores, los graduados de la universidad ya, tratando de resolver el problema que les planteó el rey. Díganme lo que soñé y cuál es su interpretación. Pero miren lo que pasa, la historia. Daniel 2:11. Daniel le dice, lo que su majestad nos pide raya en lo imposible. Y nadie podrá revelárselo, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Eso dijeron los asesores. Los asesores del gobernante eran conscientes de lo que hay algo sobrenatural, pero obviamente no estaba al alcance de ellos y no se sentían realmente en condiciones de hacerlo. Resultado de esto, en el libro de Daniel, los versículos del 11 al 13, el rey tomó esta decisión. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. El terror es una forma de gobierno que esclaviza a los pueblos. El iracundo produce problemas y multiplica sus crímenes. Así era el rey Nabucodonosor. La historia muestra que Daniel se acercó donde el rey y le dijo, dame un tiempo, yo te voy a revelar el sueño. Y él fue a su cuarto de oración y le reveló todo lo que había soñado el rey. A tal punto, lo que ocurrió fue tremendo. Daniel 2, 46 al 47 dice, al oír esto el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo, tú, Dios, es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios. Fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Un gobernante puede humillarse ante la revelación de Dios y reconocerlo como Dios de todo lo creado. Iglesia de la Alianza, Iglesia amada, ninguna ideología humana ha produce o producirá justicia. Escuche bien esto. Los hechos demuestran que durante los últimos 6.000 años solo ha existido 30 años de paz. Eso es lo que ha producido los gobiernos mundiales. La soberanía de Dios permite revelar la historia del futuro a quien Él quiere, según su propósito santo. Tomó a Nabucodonosor, un rey violento y pagano, y puso en su mente un sueño que no entendió
pero que narraba la historia del futuro. El profeta Habacuc le describe al rey de los caldeos 16 años antes de que se produzca la invasión a Judá como un pueblo despiadado e impetuoso que recorre la tierra y se apodera de los territorios ajenos, que impone su propia justicia. Caen como buitres sobre su presa, siendo su pecado el hacer de su fuerza su Dios. Así dice el libro de Habacuc, capítulo 1, los versículos del 6 al 11. Como el sueño lo alteró, así dice la Escritura, llamó a todos los miembros del Consejo de Ciencias y les increpó que le digan lo que soñó y que le digan su interpretación. Caso contrario, les mandaba a fusilar, por así decirlo. El nefasto pensamiento del rey pagano no podía entender razones, pero en medio de la crisis surge Daniel, que también caía sobre él la sentencia de muerte. Le pidió al rey su tiempo y lo que sucedió fue lo siguiente. Daniel estaba preparado para usar los dones que Dios le dio. Y lo que describe en Daniel 1:17 muestra lo que realmente pasó. Si no se usa los dones del Espíritu Santo, no se desarrolla sensibilidad espiritual. El que no usa su don nadie llega a ser. Vamos a hacer la descripción del sueño del rey Nabucodonosor. Me van a permitir que sea la palabra la que describa claramente ese sueño. El gobierno de Babilonia tuvo un tiempo de duración desde el 626 al 539 a.C. El gobierno de Babilonia. El texto bíblico está en Daniel 2, del 31 al 32, y dice así: en sus sueños, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce. Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera de Elías se parecía a un león, de las bestias que estaba hablando Daniel, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y le obligaron a pararse sobre sus patas traseras, como si fuese un hombre, y se le dio un corazón humano. Las características de Babilonia: la figura de la estatua, la cabeza de oro puro, el esplendor del gobierno mundial, el nombre de la bestia, un león con corazón de hombre. Ciencia y tecnología de este imperio, astronomía, sabían definir los eclipses, calendarios, horóscopos, escritura cuneiforme, manejaban la matemática, descubrieron el sistema decimal, el sistema sexagesimal y unidades de medida. El área de influencia que tuvo Babilonia en ese tiempo era lo que actualmente los países de Siria, Líbano, Irak, Kuwait, Israel, Jordania y parte de Arabia Saudita. Segunda parte del imperio del sueño del rey Nabucodonosor, el gobierno medo-persa, 539 al 331 a.C. Los textos bíblicos: Daniel 2, del 32 al 39, que ya se leyó. Lo voy a volver a repetir. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, y el vientre y los muslos eran de bronce. Versículo 39. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Daniel capítulo 7, versículo 5. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados, y entre sus fauces tenían 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Daniel capítulo 8, los versículos 3, 4 y el 20. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos.
Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era muy largo y había salido después. Versículo 4. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera liberarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Y mire que el mismo texto bíblico muestra a qué se refiere este sistema de gobierno. El carnero de los dos cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persa. La misma palabra de Dios revela quién era la segunda bestia y la segunda parte del estatua. Características de los medios y de los persas. La figura de la estatua, el pecho de plata, menor esplendor que Babilonia. El nombre de la bestia, un oso y un carnero de dos cuernos. ¿Qué ciencia y tecnología había en ese entonces? La política de los medos y de los persas era una política de tolerancia económica y religiosa. Construían caminos, canales de navegación, unificaban los territorios. Una parte importante es que el cilindro de Ciro, que es un documento físico que hasta ahora existe, se mostraba y ahí fue tomado en cuenta para desarrollar los derechos humanos que en las Naciones Unidas existe. Se usó como referencia el cilindro de Ciro. ¿Cuál era el área de influencia del gobierno medo-persa? Los países que hoy son Turquía, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Siria, Irak, Irán, Afganistán y Pakistán. El gobierno griego, año 331 al 146 a.C. Textos bíblicos. Daniel 2, del 32 al 39. La cabeza de la estatua era de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata. Viene el tema. El vientre y los muslos eran de bronce. Versículo 39. Después de su majestad surgiría otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino, que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Daniel 7, verso 6. Ante mis ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Daniel capítulo 8, los versículos del 5 al 8 y el versículo 21. La misma Biblia da la descripción de esta bestia. Versículo 5. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió del oeste un macho cabrío, con un cuerno enorme entre los ojos, y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó sobre el carnero que yo había visto junto al río, y lo atacó furiosamente. Yo vi cómo le golpeó y le rompió los 2 cuernos. El carnero no pudo hacerle frente, pues el macho cabrío lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo librar al carnero del poder del macho cabrío. Verso 8 del capítulo 8. El macho cabrío lo cobró gran fuerza, pero en el momento de su mayor grandeza se rompió el cuerno más largo y de su lugar brotaron 4 cuernos que se alzaron contra los 4 vientos del cielo. Versículo 21. El macho cabrío, dice la misma escritura, representa el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre los ojos es el primer rey. Si es interesante esto, que estos episodios que narra el libro de Daniel respecto al imperio de Grecia, todavía en ese tiempo no había nada que ser un imperio como lo describe así la escritura. No se levantaba todavía Grecia en ese tiempo. ¿Cuáles eran las características de los griegos? La figura de la estatua, vientre, muslos de bronce, dominio total. El nombre de la bestia, el leopardo de 4 cabezas y 4 alas. El macho cabrío con un enorme cuerno, como las bestias que Daniel les ubicó para describir los gobiernos mundiales que iban a suceder. ¿Qué había de ciencia y tecnología del gobierno griego? De ahí surgió la filosofía, la arquitectura, la geometría, el surgimiento de la democracia. Eran politeístas, eran hedonistas los griegos, buscaban más el placer. ¿Cuál fue el área de la influencia en el territorio?
Grecia, por supuesto, Turquía, Egipto, Israel, Líbano, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán. El cuarto sistema de gobierno, el gobierno de Roma. Año 146 a.C. al año 476 después de Cristo. Textos bíblicos. Capítulo 2, verso 33. Y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Daniel 2:40. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Daniel 7:7. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotearlas. Los restos tenía 10 cuernos y no se parecía a nada a las otras bestias. Vámonos hacia Apocalipsis, capítulo 13, los versículos del 1 al 2. Y el dragón se plantó en la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía un diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia, escuchen bien, parecía un leopardo. Esta cuarta bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. ¿Cuál era la característica de los romanos? La figura de la estatua, pies de hierro. Nombre de la bestia, era una bestia sin nombre. Terrible en gran manera, eso sí, como describe los textos bíblicos. La ciencia y tecnología de los romanos. Poderes administrativos, políticos, militares, politeístas. Descansaba en el emperador consideraba como Dios. ¿Cuál fue la área de influencia del Imperio Romano? Escuchen bien esto. Toda Europa, el norte del África, el Asia Menor, el Medio Oriente, Turquía, Armenia e Irak, conquistó Occidente y Oriente, civilizaciones completamente diferentes unas a otras en raza y en cultura. Pero aquí viene en el sueño de Nabucodonosor algo hermoso. Escuchen bien. El último gobierno mundial. No se conoce el tiempo. Previa a la venida de Cristo por segunda vez. Daniel 2, 41 a 43. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad de hierro, mitad de barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significa que en este será un reino dividido, aunque tendrá fuerza de hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Versículo 43. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unido. Este gobierno tendrá características del Imperio Romano, este quinto tendrá características del Imperio Romano por ser de hierro y realizará alianzas con naciones que no se pueden fundir. Será un gobierno mundial muy diferente, formado por culturas disímiles y extremadamente inestables. Y el último sistema de gobierno, el de Cristo, narra la escritura de la siguiente manera. Daniel 2, del 44 al 45. En los días de estos reyes, ¿no?, que está hablando de hierro y mezcla de barro cocido, 10 reinos, dice, los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá su reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, hizo añicos al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Daniel 7, del 9 al 10 dice,
Mientras yo observaba esto, se colocaron sus tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles de millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Querida iglesia, está una descripción bíblica detallada de la historia del futuro. Los 4 reyes que simulan con unas bestias que se han especificado. Luego viene el último gobierno mundial, que va a ser inestable, completamente formado por hierro y barro cocido, y luego vendrá el gobierno de Cristo. Todos los acontecimientos que narran las profecías de los 4 gobiernos mundiales se han cumplido a la perfección. Hoy estamos por enfrentar el último gobierno mundial, compuesto de una alianza de 10 naciones, 5 de Occidente, 5 de Oriente, en una combinación completamente inestable, como se unen el hierro y el barro cocido. En este ambiente mundial surgirá el anticristo como muestra clara de inicio del último gobierno mundial, que será muy inestable y producirá, como vamos a ver en las próximas reuniones, la Tercera Guerra Mundial. Querida iglesia, necesitamos un tsunami espiritual, como lo he estado diciendo en estas últimas semanas. Solo la iglesia de Cristo lo puede producir y se requiere para enfrentar la maldad que en los tiempos previos del anticristo se va a manifestar. ¿Qué podemos decir nosotros? Ven Cristo, sí, ven Cristo pronto. Busquemos a Dios en oración, sí, pero seamos firmes. Busquemos a Dios en oración. Padre, si estas revelaciones que tu palabra nos expresa y que han sido contextos leídos y se han dispuesto cronológicamente en el tiempo, Señor, ayúdanos a comprender como iglesia. Espíritu Santo, háblanos al corazón. No nos permitas equivocarnos. Si por gracia tuya somos salvos nosotros, ya no tenemos nada que ver con Satanás y con el infierno. Señor, porque hemos nacido de nuevo, ayúdanos a sembrar el reino de los cielos en el tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos a unificarnos como iglesia nacional de la Alianza Cristiana Misionera para buscarte a ti en oración y trabajar fuerte para que el reino tuyo, que no es cuestión de comida, no es cuestión de bebida, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, podamos mostrar la realidad en el tiempo en que estamos viviendo. Pero oramos con esa necesidad profunda también por todos los enfermos que permanecen en los centros de salud de nuestro país. Levántalos, Espíritu Santo. Nos unimos en oración para que levantes a los enfermos que están en los diferentes hospitales del país. Ayúdanos, oh Dios, como Iglesia Nacional. Toma en cuenta el Departamento de Misiones, el Departamento de Educación Cristiana, el Departamento de Comunicaciones, la Tesorería, Ángel, Anafe. Levántanos como Iglesia de la Alianza, columna y fundamento de la verdad, a presentarte a ti, que cada miembro de la Alianza Cristiana y Misionera pueda presentarte a ti en sus lugares de trabajo. Señor, muchas personas han sido removidas de sus trabajos. Provéeles de paz y nuevas fuentes de ingreso. Sentimos, Señor, el dolor de esas personas. Ayúdanos, Señor, a interceder por ellas. Ábrales espacios para que puedan volver a trabajar. Oramos por los misioneros que están ubicados en los diferentes lugares del mundo. Protégeles, Señor, que no sean infectados. Sabemos que ellos constituyen en ser agentes de paz.
por nuestros niños, Señor, que se ha escuchado las noticias que son desaparecidos en la costa y en la sierra. Te rogamos por ellos. Cristo Jesús, escucha nuestra oración. No queremos que esto se convierta en una rutina. Clamamos a ti. Abre, Señor, tus oídos. Recibe el clamor que tu iglesia hace en este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga.